Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Bienvenidos, vamos a iniciar un podcast cara a cara, hoy con un invitado especial. Todos han sido invitados muy especiales en esta segunda temporada, pero hoy un invitado que en verdad a mí me llena de mucho gusto tenerte aquí, estimado y fino amigo José Luis Barrón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi querido David, ¿cómo estás? Gran David, pues es un honor estar aquí en tu estudio, qué padre, está padrísimo, ¿eh? Gracias, amigo. Aquí con el buen Israel, mi colaborador, amigo. Saludos, Israel. Amigo de años, mi hermano, socio, productor, mi todólogo. Bueno, sí, creo que sea tu socio. Bueno, no creo que sea tu hermano. Está muy Somos el gordo y el flaco. Hay una gran diferencia. Pero bueno, no hay mucho parecido. En verdad, gracias por venir, Barrón. Sabemos que andas para arriba y para abajo. Habíamos tratado de agendar esto antes, pero por tu agenda y tu trabajo no pudimos, pero hoy te tenemos aquí. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, afortunadamente con trabajo, ¿no? O sea, habiendo trabajo la vida es bella y mientras yo lleva café en la oficina, pues no hay ningún problema. Oye, ¿eres seguidor de Snoopy? Cuéntanos qué rollo con Snoopy, porque por todos lados te vemos con el Snoopy. Snoopy es mi personaje favorito de historieta. ¿Por qué? No sé, tenía una madrina, que es mi tía, y me regalaba mucha ropita, pero siempre me regalaba la ropa con Snoopy y le empecé a tener mucho cariño al perrito. Pero más cariño le tuve cuando conocí sus historietas. En la Ciudad de México, no sé si tú conozcas por allá, hay un lugar que se llama Museo del Chopo. Claro que sí, por donde estaba la antigua estación de ferrocarriles. Buenavista. Buenavista. No muy cerca, pero sí por ahí. Uh-huh. A mí me gustó siempre el rock. Cuando yo comencé a buscar era muy difícil, no era como ahora que aprietas un dedo y aparece toda la música del mundo, ¿no? Cuando yo me enteraba por ahí, ya sea por la radio, o por alguna revista especializada que había un disco nuevo de los Rolling, de los Beatles, o alguna edición especial. Disco era un acetato o un vinilo. Un LP. En el LP podía ser de 33 revoluciones o de 45, los 45 eran los chiquitos, los 33 eran los grandotes, y había otro muy, muy poco común que era de 38. Bueno, entonces yo me iba al Museo de Chopo. A mí me gustó el rock desde muy niño, y le escuchaba todos los programas de radio de rock. Radio Universal, 107.3, Radio Universal. Radio Capital, La Pantera, Radio Éxitos. Entonces, no me perdía ningún programa, sobre todo de los Beatles y de los Rolling Stones. Había una hora especial, creo que de los Beatles en 107.3, ¿no? Eran tres horas, en la mañana, a mediodía y en la tarde. La hora de los Beatles. En Radio Capital pasaba una especie de confrontación, pero nada más eran 4 grupos, los Beatles, los Rolling, Bee Gees y Creedence. Entonces, había votaciones. El que perdía, al día siguiente no salía. Pero nunca perdían los Beatles. O sea, siempre ganaban los Beatles y pues algunos de los otros 3 quedaban fuera. Entonces, yo entre más conocía de rock, pues más me adentraba. Pero en el Museo de Chopo, ahí encontrabas todo lo que fuera de rock. Encontrabas gente pues rockera. Ahí llegaba mucho Ernesto de León, que fue el bajista del Tree's All in My Mind, que después se llamó Tree, que estaba con Alex Lora, Charlie Hopkins. Y había mucha gente como él, medio pintoresca. Y tú llegabas allá y, oye, mira, tienes una playera, tienes un disco. Intercambiar discos y... Porque así era el rollo, sí, igual, llevabas tus discos y los cambiabas, ¿no? O los comprabas, ¿no? Pero siempre te explicaban, llegabas y te daban la historia. Oye, mira, fíjate que aquí tengo un disco de John Mayall. Ay, güey, qué padre, a ver qué onda. Y te decían, no, pues John Mayall así, asado, y te daban la historia del intérprete o del artista, ¿no? Que estaban vendiendo. Y ahí empecé a ver, había 2 o 3 stands que vendían historieta gringa, que le llaman cómics, historieta española que le llaman tebeos, y la historieta mexicana, pero estaba la historieta de Snoopy, de Mafalda, de Boogie el Aceitoso,
No sé si las conozcas, estoy hablando. Mafalda sí, Snoopy sí, Boogie el aceitoso no lo Era, ubico. era la historia Estamos hablando de 1970, 70, No, tampoco exageres. 80s. 80, 70, digamos que a finales de los 70 y a principios de los 80. 10 años, 77, sí, entre 77 y 80, ¿no? Y Ya estaba Mad Max, que era o todavía no llegaba. Matt en español, o sea, la revista. Ajá, la revista Matt. Ya estaba, ya se entera, ese se entera. Entonces, vi la historieta de Snoopy y obviamente la identifiqué con mi perrito que siempre traía mis playeras y empecé a leerla. Y me fascinaba el personaje. No era tan aprensivo como lo era Mafalda, no era tan escandaloso como lo era Calvin and Hobbes, o tan cruel o crudo como lo era ¿cómo se llama? Boogie el aceitoso, que era de Fontana Rosa. Y tampoco era tan soso como las historietas gringas, Garfield, etcétera, ¿no? Y tampoco tan dramático como las historietas mexicanas, y me refiero a Memín Pinguín, los super sabios que eran más tirados a la política, etcétera, ¿no? Entonces, me gustó mucho el personaje, porque es un personaje desenfadado, feliz. O sea, a mí me encanta ver a la gente y los animales y a todo lo que sea, que sean felices. Me da flojera escuchar gente que a toda solución le busca un problema. Snoopy es muy relajado. Sí, es un súper relajado. Pero además su personaje me ayudó mucho cuando yo me metí a la historieta, que déjame decirte que yo primero fui escritor antes de ser periodista. ¿Por qué fui escritor? Es una historia, no sé si... a mucha gente dice, bueno, ¿tú por qué onda? ¿Por qué no lees tanto? Porque yo aprendí a leer y escribir con clásicos de la literatura. Con Edgar Allan Poe, las narraciones extraordinarias, con los cuentos de amor, locura y muerte y cuentos de la selva de Horacio Quiroga, Dante Alighieri, la Divina Comedia, de los que ahorita recuerdo. Leí el Fausto de Goethe, que para esa edad, pues yo creo que fue algo muy extraordinario. Pero era la biblioteca, una pequeña biblioteca que tenía mi abuela. Éramos una familia muy pobre y acomodada. Vivíamos 8 en un cuartito de 4x4. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Dónde vivías en la Ciudad de México? En la colonia Tlatilco. Colonia Tlatilco. Está... Por San Luis, por el plan de San Luis. Por el plan de San Luis. Politécnico. En el casco de Santo Tomás del Politécnico. Entonces... De ahí es Cuauhtémoc, el jugador. Cuauhtémoc Blanco. Yo conocí a Cuauhtémoc Blanco, conocí a Tomás Boy, no sé si te acuerdas de ese jugador también. Sí. Al Tato Noriega, que también jugó en las Chivas. De ahí salieron muchos futbolistas muy buenos, y luchadores, y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿vivías en esos edificios? No, yo vivía en una vecindad. No, los que vivían en los edificios eran así como que la clase mediera, ¿no? Ni tanto, porque el edificio estaban a la orilla del tren, de la vía del tren. Había había 3 clases sociales en aquel tiempo, muy marcadas. Los que eran ricos, los que eran jodidos y los que eran más jodidos, y yo pertenecía a la tercera. Los más jodidos. Los más jodidos. Pero la abuela, venida de más a menos, era la única que tenía televisión en una vecindad de 50 viviendas. Wow. Era la única, supongo yo, que tenía su biblioteca pequeña. Tenía su colección de bólidos, de esos, no sé si te acuerdas de los carros de carreras, carritos de bólidos, que me heredó a mí. Tenía su máquina de escribir, tener Libetti. Sí, una Libetti 10. Tener una máquina de escribir y una televisión en aquellos tiempos era cosa de que eras pudiente, ¿no? Bueno, nada más lo tenía mi abuela, no yo. Y ella me enseña a leer con todo eso. Con todo eso me enseña a leer. ¿De dónde venía la abuela? De Jalapa, Veracruz. Okay. Nos enseñó a tomar café, nos enseñó a leer, nos enseñó a tomar vino. ¿Cómo se llamaba la abuela? Josefina Flores. Doña Josefina Flores. Pero era de esas abuelas que te enseñó a punta... Bueno, de aquellos tiempos. Ahí nos enseñaron a punta de chingadazos. Así crecimos. Y entonces, pues yo aprendí de volada con ella a leer y a escribir, 5 años. Y cuando me trababa, pues salía volando la cachetada. Y pues así, ¿quién no aprende, cabrón?
Entonces, cuando yo llego a la secundaria, y bueno, cuando yo llego a la primaria, yo ya sabía, yo cuando entré a la primaria ya sabía leer y escribir. Digo, éramos bien jodidos porque a mi hermano sí lo pudieron mandar al kinder y a mí me dejaron con la abuela. Y a mí me enseñó la abuela y mi hermano, mientras mi hermano estaba en el kinder, yo estaba con la abuela. Y yo creo que la musicalidad literaria la traigo desde origen, ¿no? Yo ya después ya no pude leer, no sé si por una cuestión de... Sí he leído, no te digo que... Pero así que... Porque mucha gente me pregunta, ¿qué necesitamos leer para ser escritores? Pues yo les digo que nada, ¿no? Porque cuando eres escritor profesional, o lees o escribes, no tienes tiempo para leer, o tienes que escribir, porque la exigencia de la industria de escribir es fuerte, y tú sabes que tienes que cumplir, porque siempre habrá otro escritor atrás de ti. O sea, bueno, ahorita vamos a esa parte. Buscando espacios. Vamos a esa parte porque mucha gente no lo entiende. Cuando yo llegaba y decía, bueno, ¿qué te dedicas? Soy escritor. Ah, qué buena onda, qué padre, que las musas y que allá y que acá. Sí, pero ¿a qué te dedicas? O sea, mucha gente no concibe que el escribir es una profesión o es un oficio. Claro. Bueno, entonces, yo aprendo a escribir con la abuela, llego a la secundaria, hago mis primeras obras de teatro sin haber visto en mi vida una obra de teatro. Sí, las había leído. Entre los libros de la abuela me acuerdo muy bien La verbena de las palomas de André Breton. Entonces, pues obviamente ya traía Lo traías en la cabeza. la noción. Entonces en la secundaria hago una obra de teatro y me vuelvo en el héroe, o sea que el héroe de la secundaria, ¿no? Entonces, pues se me perdonaba todo, ¿no? Yo era súper desmadroso, ¿no? Entonces, pues como era el héroe de la secundaria, pues no aprendí, las otras materias no las aprendí muy bien, que digamos. Pero yo me desarrollé mucho con eso. Cuando me vuelvo escritor profesional, que fue muy rápido, a los 15 años vendí mi primera, ni siquiera fue completa, participé en una obra de teatro que se llamaba El Mensaje, y a mí me contrataron para hacer el segundo acto. Hacerlo de todo a todo, desde escribirlo. O sea, tú creaste el segundo acto. Sí. Escribirlo, dirigirlo, actuarlo y participar en él, ¿no? O sea, todo. Entonces, pero en la secundaria yo ya tenía la experiencia de haber hecho una obra. ¿Y dónde eran esas obras? ¿Dónde se presentaban esas obras? Pues en las delegaciones. Había una división o una área de NIMBA, dependiente de NIMBA. Y había mucha lana para los proyectos experimentales. Y había muchos grupos experimentales, o sea, había mucha lana. Yo viví el tiempo de los chavos banda. La clase social, la descomposición social estaba creciendo bárbaro, ¿no? O sea, no había manera de contenerla, había mucha violencia en las calles. No sé si lo viviste o no, si estuviste por allá, pero había colonias en donde no podías entrar. Estamos hablando de la época de los panchitos, la salida de los panchitos. Sí, los panchitos. Del Olivar del Conde. Exactamente, la Doctora, el Olivar del Conde, la Gris en Tacubaya. La Guerrero. Los Cocumos en la Tlatilco, o sea... Era un niño, ¿eh? Yo nací en el 75, tendría unos 10, 15 años, pero ya escuchaba. Sí, ya escuchaba. A mí me tocó vivir de lleno todo eso. Entonces, a mí me contrata un director de teatro que ya trabajaba o ya era parte de NIMBA. Es el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Así es. INBA. ¿Y por qué me contrata? Porque yo empecé a hacer, después de hacer la obra de teatro en la escuela, yo empecé a hacer teatro callejero. En la Casa del Lago, en Chapultepec, y en la Alameda. Llegaba allá y veía que había un grupo subversivo, el Cleta. Y yo decía, pues bueno, y llego y me empiezo a pegar allá y me dice Llanero Solititos, Enrique Cisneros, muy famoso en el barrio, así que en el mundo bajo, ¿no? Del arte alternativo. Cleta, no recuerdo exactamente qué era, centro literario, de teatro y no sé qué cosas, pero era subversivo. Todo lo que ellos hacían era en contra del gobierno. Entonces a mí cuando me jala Rodolfo Cabral, que fue el que me descubrió en la Alameda, me mete a ese... Ahí actuaban en la Alameda. Sí, yo agarraba con el botecito. O sea, yo tenía muchas broncas ya, cuando tenía 15 años ya era papá, cabrón.
ya tenía una familia que mantener, tenía un sueldo de office boy que era muy poco. ¿Dónde trabajabas de Office Boy? En una empresa privada. Ok. Me pagaban 200 varos, y 200 sin fracción, o sea, siempre era un promedio, ¿no? Porque no trabajaba, no era un sueldo en sí. A mí me pagaban por, dale cuenta que si iba a depositar al banco, me daban 10 varos, ¿no? Si iba a cobrar al banco y sacaba el billete, me daban 15 por lo peligroso, ¿no? De acuerdo al riesgo. Sí. Entonces, entre tanto y tanto, sí tenía que cubrir un horario, entre tanto y tanto, pues sí llegaba a ser una ronchita. Más el botecito llegaba a juntar 500, 600 pesos semanales, que para aquel entonces era demasiado dinero. Se hablaba de los millones de pesos y todavía no se parecían los ceros. Y me contratan, y ahí me doy cuenta que, por ejemplo, había muchas becas, tratando de contrarrestar el efecto de los chavos banda, de todo ese rollo. Se crearon demasiados grupos, y sí, o sea, para el gobierno fue más fácil, porque, por ejemplo, los jalaban y le fomentaban el deporte, ¿no? Pero en una cascarita de fútbol terminaban rompiéndose en la o chupando al final. Chupando al final, o drogándose, ¿no? Claro. Entonces no servía de nada. Pero, sin embargo, el teatro o las bellas artes sacaban al muchacho del barrio. El muchacho, por la misma inercia, el mismo ambiente de ser callejero, a ir a un teatro, a ir a un centro artístico cultural, pues le cambiaba totalmente la visión. Y al cambiarle totalmente la visión decía, no, pues estar con la banda tocando mi rolita del Tri, mejor me voy acá al centro artístico y toco a Bach, o toco a Beethoven, o a Chopin, ¿no? Entonces cambiaba mucho la visión. Cuando yo empiezo a tener conciencia de eso, digo tener conciencia porque cuando tienes 15 años no tienes mucha conciencia. Yo sabía que escribir y hacer eso me daba dinero, tenía un premio. Nunca pensé que fuera algo así. Entonces cuando me contrata Rodolfo Cabral y hacemos eso, yo le dije, después del pago, yo le dije, oye, pues eso está bueno, cabrón. Yo estaba sorprendidísimo, David, sorprendido, porque cuando terminamos de hacer el contrato y me aceptan el guión, fue muy difícil, me tardé como 4 o 5 meses, no te digo que llegó y lo escribí y ahí está, no. Yo lo escribí como Dios me daba a entender, en bruto. ¿Era antes a mano o directo a la máquina? No, como mi abuela me heredó la máquina Olivetti 10. La Olivetti 10. Entonces, llegué y llevé como 40 cuartillas y lo ve Rodolfo y se empieza a reír. Digo, ¿ya qué, güey? Dice, no, está muy chingona la historia, cabrón, pero no manches, es teatro, güey. No es una novela. Y luego, ¿qué? Dice, me gusta. Ya me explicó, quiero que reduzcas esto, pero toma en cuenta, son, ¿qué? Es una escena por minuto. Tú nada más tienes 15 minutos. Wow. O sea, tienes que resumir todo eso a 15 minutos. Entonces, era una cuartilla por minuto. Entonces eran 15 minutos. Eran 15 cuartillas, de 40. De 40 a 15. Sopas. Bueno, pues. Y ya agarró. Yo tenía la noción, y yo había visto ya el libreto de André Breton, de La Verbena de las Palomas. Tenía una técnica. Y ya le expliqué, mira, yo lo único que he visto es esto. Dice, es exactamente lo mismo. Hay 2 técnicas. Hay 2 formatos. Que de un lado armen los diálogos y en paralelo armen las acotaciones. Las acotaciones son los que tú le dices al director lo que tienen que hacer la obra, ¿no? Por ejemplo, fulanito grita, ¡ey! Y acá pones a gritar, ¡ey! Lanzó la piedra, ¿no? Ok. Entonces, o lo puedes poner arriba y abajo el diálogo, como si fuera una especie de... Cuestionario. Sí, una relación de cuadros sinópticos. Ok. Así se llama técnicamente. Pues órale, pues ya más o menos le entendí, y me llevé, pues te digo, todo ese tiempo en armarlo. Ellos estaban haciendo una obra de teatro que se llamaba El Mensaje, en contra de las adicciones, en contra del alcohol, en contra de la violencia y en contra de las drogas. Entonces a mí me tocó la parte de las drogas, los jóvenes. Cuando yo hago eso, ahí mismo conozco gente
Y me dicen, oye, tú eres chavo banda, ¿verdad, cabrón? No, sí, sí, carnal. Andabas con tu pelo largo. Dame los tenis, güey, quítate los tenis. No, tanto ¿Cómo así. andabas en ese entonces? O sea, sí, cabello largo, Sí. piel, cuero. No, cabello largo, mi chaleco de mezclilla, era de moda el chaleco de mezclilla, pantalón de mezclilla, la camisa de manga larga, pero remangada, y la corbatita, no así, ¿no? Abierto, ¿no? Sí, tipo muy italiano, ¿no? Sí. Ese era mi look, y aparte, pues la greña larga y mi colita de caballo casi siempre. ¿Tus aretes? No, No llegas a tanto. yo soy cobarde para las inyecciones, compadre, imagínate, no. No, y me empezaron a llamar y me decían, oye, varón, échanos la mano, cabrón, te pagamos. Ah, pero déjame decirte que me pagaron un dineral con eso, que es lo que hice con Rodolfo. Y aquellos también me pagaban un dineral, o sea. Entonces, por ejemplo, llegaba y me decían, no, pero ya hablábamos de cientos, de 50,000, de 100,000, o sea, ya porque sí había mucho aprecio al arte, ¿eh? Y aparte, te digo, había una apertura total de las autoridades. Estaba COTSA, que era la que se encargaba de teatros y cines, y había una industria. Estaba pegando mucho lo de las películas, de las ficheras y la televisión, o sea que estaba muy abierto. Estaba BIT, estoy hablando de editoriales, estaba BIT, Egea, Novedades, Promotor Acá, que es la de Calimán, Editorial Mina. Había una serie de productos. ¿Cuál era la que hacía lágrimas? ¿Era Lágrimas y Risas? Sí, BIT de la Vargas Duché. BIT hacía Lágrimas y Risas, Rarotonga, Mi Pinguín, había otra, una María Isabel, El pecado de Yuki. Pecado de Yuki. Entonces, ¿El libro sentimental no entraba ahí? Ni el libro sentimental lo hacía Novedades. Okay. De hecho, hace poco contacté a mi comadre Elena Velasco Rodríguez, que ella hacía el libro sentimental, hacía las historias de denuncia. ¿Ella lo hacía? Sí. ¿De dónde sacaba tanto? Esa es una historia, ¿cómo te diré? Mucha gente se sorprende y hasta me dice así como que no seas así, ¿no? Cuando yo les digo que yo escribí como unas 3,000 historias para historieta, argumentos para historieta. Imagínate, Yolanda Vargas tenía 5 líneas. Cada línea era una serie de cuatro historietas forzosamente mensuales. 4 por 10 son 40, cabrón. 40 historias mensuales. 40 por 54 semanas. Wow. O sea, no me llega ahorita el número. yo conocí gente que escribió, no sé, 10,000, 15,000. No, o sea, cuando yo llego aquí, a mí me daba risa, porque me decían, ¿cuántos libros has escrito? Y decía, libros, que la chinga. O sea, ¿por qué? Porque traes otra mentalidad. A mí se me quitó la idea de, yo voy a hacer mi libro, voy a hacer Nobel de literatura. Y a mí se me voy a dejar un legado. Sí. Yo cuando pues ahí es donde entra la historia con Rodolfo. Oye, Rodolfo, ¿qué onda? ¿Qué hago con esto? O sea, ya me di cuenta que puedo, ya me di cuenta que hay lana. ¿Qué onda? Y él me dice, ¿quieres ser escritor profesional o escritor del tintero? Y yo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El escritor profesional vive de lo que escribe, sea lo que sea. El escritor de tintero es el güey que se la pasa soñando con... Tal vez algunos lo han logrado y qué bueno, con una sola obra se vuelven famosos. ¿Cómo quién? Que hayas conocido. Pues el güey ¿cómo se llama? Coelho. Pero esa es literatura de superación, ¿no? Entonces... Cuauhtémoc Cárdenas. Hay escritores que escriben lo que la gente quiere escuchar y ese es su éxito. Hay escritores que escriben, es Lovecraft, que tú lees sus historias, sus cuentos, sus apasionantes. Edgar Allan Poe era como nosotros, era periodista y él escribía sus cuentos los cuentos que él hacía surgían de una historia, de una nota periodística. El doble asesinato de la calle de la Morgue fue una situación que ocurrió. Un gorila que asesinó a 2 mujeres y él saca la historia y la publica en el diario de Boston, algo así, no recuerdo, ¿no? Pero por ahí sí, por ahí va la historia.
Entonces yo lo que hacía cuando empecé a escribir Los Achocados, que al principio se llamaba Narraciones de una ciudad joven, era lo mismo que hacía Edgar Allan Poe hace 100 y feria de años. Entonces yo lo que escribía eran cuentos, o sea, mi literatura es para entretener, lo mismo que hacía con la historieta, ¿no? Entonces no es tan fácil, no es tan difícil deducir que mucha gente ha vivido de esto. Los programas de televisión, las películas de cine, los documentales, los libretos de teatro, lo que tú ves en las revistas, eso, antes de ser procesado o industrializado, tuvo que ser escrito. Claro. Y esas personas que escribieron eso tienen que devengar un sueldo. Entonces, esos son los escritores profesionales. O sea, si tú vienes y me dices, oye, Barrón, necesito que me escribas los guiones de mi programa X. No sé, que quisieras hacer, por ejemplo, Tardes de Terror con David García, ¿no? Entonces yo agarro y te escribo los cuentos, te hago tus guioncitos y órale, y tú ya te encargas de la producción, ¿no? Y ya te digo, Pero te tengo que pagar. Claro. Claro. Sí, por supuesto, ese es el tema. De eso vive un escritor. Sí, claro. Entonces, cuando yo llego, cuando Rodolfo me dice, pues aquí no tienes de otra, cabrón. Comprarte una obra de teatro que te pagan en aquellos tiempos que estaba entre los 7 y 12 millones completa, ¿no? De pesos. Está muy complicado. Bueno, lo puedes intentar. Puedes traer tu libreto y se te lee. Para la gente que nos está escuchando, esos 12 millones de pesos son ahorita que serían 200,000 pesos, 120,000 pesos aproximadamente. Aproximadamente, ¿no? Muchos dicen que son 12,000 pesos, digamos, si que equiparamos que le quitaron los ceros y quedaron en miles. Ajá. No es cierto. En aquellos tiempos con 1,000,000 de pesos comprabas un chingo de cosas. Sí. Y cuando le quitaron los ceros con 1,000 pesos no comprabas nada. O sea, esa fue una realidad que vivimos en México. Muy espantosa, por cierto. Entonces me dice, la historieta te pagan, si eres novato te pagan 361,000 pesos. Si eres más o menos te pagan 400,000. Ah, bueno. Es más fácil que vendas historieta. En Televisa y en TV Azteca están más baratos, pero es más complicado. ¿Qué es lo complicado? No nada más era cuestión de artística. También en el día, no cualquiera, no como ahora, no cualquiera podía ser periodista, David. Te enfrentabas a una mesa de redacción. En el caso de las editoriales y las televisoras, te enfrentabas a una dirección artística conformada por 5 o 6 personas. ¿Qué es la editorial en este caso de un periódico? La mesa de redacción de un periódico. La editorial es la opinión del medio como tal. Del medio como tal. Okay. Que casi siempre es el director. Okay. Pero tú llegabas y te decías, ahí está mi nota, que la hacías a máquina. Y a veces por la rapidez se te olvidaba sacar una copia y llegabas con el editor. Leía tu texto. Y en tu cara. Wow. Regrésate a la primaria. No sabes escribir. Tú dices, bueno, pues vuelvo a escribir. ¿Cuál es la bronca, no? Pero en aquellos tiempos para mí, o para muchos compañeros, ¿sabes qué significaba? Que si te rompían tu texto en tu cara, significaba que eso no lo ibas a cobrar. Y si no lo cobrabas, tu familia no ibas a cubrir tus gastos familiares. Y en muchos casos era la papa, era la comida. Entonces, sí era una cuestión complicada. Entonces, eso nos obligaba a ser competitivos. Porque sí es cierto, competíamos con pocos en lo que era nuestra área. Pero esos pocos eran unas chuchas cuereras, compadre. Armando Ramírez, el que escribió Chinchín el Teporocho, Quinceañera y varias... él era un escritor muy chingón. Sin embargo, trabajaba de camarógrafo y reportero en Televisa. José Agustín, el de La Tumba, exactamente hacía lo mismo. Carlos Monsiváis, no vayas tan lejos, ¿no? Carlos Monsiváis. Porque realmente lo que ellos escribían, pues sí les dejaba un poco de ganancia y lo que tú quieras, pero no vivían de eso. Pero no vivían de eso, no era propiamente su entrada económica principal, como lo fue para mí.
Mi primer libro y único libro hasta ahorita es el de Achocados. Y eso fue una recopilación de los cuentos que yo había escrito. Nunca se me antojó escribir un libro. De hecho, no se me antoja escribir algo que sé que no se me va a pagar. Pues me da una flojera. Bueno, si hasta lo que se me paga me da una flojera. Imagínate lo que no se me va a pagar. Y ahorita que tú ves, por ejemplo, pues yo te veo y te veo muy activo en los grupos. ¿Cómo ves actualmente a los que escriben? Trato de no meterme. Da coraje. Mucha gente ahora en esta era tecnológica cree que con tener un celular y escribir un parrafito mal escrito con 20,000 errores en un solo párrafo y una foto movida creen que se están haciendo periodismo. Mucha gente cree... Lo preocupante es que a veces hasta el sistema político gubernamental les cree eso y los pone en ese lugar. Eso es lo peor. Y lo peor es también que muchos compañeros ya dejaron de hacer periodismo. Muchos compañeros es cómodo agarrar, copiar y pegar. Y son tan descarados que ponen boletín 005 del gobierno del estado y abajo ponen por fulanito de tal. Entonces, no, o sea, no es posible. Ya no se hace periodismo, yo trato de hacerlo, yo casi no publico, si no es algo que realmente salga de mí. Sí tengo contratos, ¿por qué no? Tengo que decirlo. Y aún así con todo y que me mandan el boletín, yo le doy su vuelta. Yo trato de que no se vea que me lo mandaron y que... No, yo trato de hacerlo a mi modo. Barrón, llega a pasar, dices ahorita, bueno, tengo contratos, ¿no? Pero llega a pasar de repente que ves la información y dices, no puedo no escribir sobre esto, o no puedo no sacar esto a darlo a conocer, porque creo que al último la base del periodismo pues es social, ¿no? El periodista, la labor que tiene el periodista es darle voz a la sociedad a través de lo que escribe. Definitivamente, o sea, yo soy plenamente convencido de que el periodismo debe tener una labor social. No le sirve a los gobiernos. No, a eso no les molesta mucho. Los gobiernos se encabronan por el reportaje reciente que acabo de hacer del monumento y del monumento y las estatuas que están pintarrajeadas, ¿no? El monumento que está a punto que está allá afuera del Mercado Viejo. Del Mercado Viejo, ¿no? Entonces, y muchos dicen, no, nos está grillando. Oigan, yo no fui con un mazo a romper el monumento para que se viera la grieta y firmarlo y decir que los gobiernos no hacen nada. Eso está así porque hay apatía, no les importa. Dicen, he escuchado miles y miles de veces que quieren rescatar la Héroes. Pasas por la Héroes y ves las estatuas ahora sí que de los héroes pintarrajeadas. Yo no creo que cueste demasiado dinero comprar un bote de pinturas y pintar aunque sea el cuadrito. O sea, tiene años así, o sea... Ya ni tienen las placas. Ya ni tienen las placas, o sea, y bueno, y el poste de esa cosa, no sé cuánto pueda costar. Digo, yo acabo de hacer unos pósters, cada uno me costó 30 pesos. Lo diseñé, me llevé media hora a diseñarlo, armarlo, pum, sacarlo en mi USB, llevarlo a imprimir. Yo no creo que el gobierno municipal, o el gobierno estatal, o el gobierno federal tengan 50 pesos para restaurar un cartel. Totalmente de acuerdo. O sea, dices, no, es posible. Y eso les incomoda. Claro. O sea, cuando realmente el periodista hace periodismo, siempre va a incomodar al poder. El periodismo creo que es el encargado de sacar o de dar a conocer los excesos del poder. Estoy haciendo una serie de reportajes sobre las casas de madera. Y ya ves que se cacareó mucho lo del tema de Barrio Mágico. Y hasta la fecha no han hecho nada. De hecho, hace poco, en una reunión, en una conferencia de turisteros que vinieron acá en un hotel del centro, pues las autoridades que estaban ahí presentes todo el tiempo estuvieron en su celular mientras los turisteros, de la hora que duró la conferencia, las autoridades municipales se alzaron la cara 5 o 6 minutos, fue mucho. O sea, falta de respeto. Y los ignoraron olímpicamente. Entonces a mí que no me vengan a decir que están preocupados y que van a hacer algo por el barrio mágico. Hago mis reportajes con las casas de madera y la gente, y les pregunto, ¿y ya vinieron acá? Y la gente, no, ¿qué van a venir? Y de repente digo, puta,
¿Y realmente sabrán estas personas que vinieron a presumir que van a hacer algo por las casas de madera? ¿Cuántas casas de madera hay? ¿Realmente sabrán el proceso de restauración? ¿Saben cuánto costará hacer ese proceso de restauración? Porque no estamos hablando de llegar y decir, una madera de, no sé, ponle pino, ¿no? Estamos hablando de madera, hay unas de maderas preciosas, de machí, de caoba, o sea, y que no cualquiera lo sabe hacer, no cualquier carpintero sabe tratar la madera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando tú te das cuenta de todo esto y te das cuenta, dices, no es posible. O sea, estamos en una era de muchos aplausos, muchos murales, muchas fotos, pero de muy pocos resultados. Los achocados. Haces los achocados. Los achocados es referencia a la ciudad de Cancún. ¿Estoy mal? Sí, es totalmente, o sea, totalmente. Por lo mismo, había muy pocos escritores en Cancún. Y yo empiezo a hacer los achocados, justamente haciendo lo mismo que hacía Edgar Allan Poe, retratando lo que pasaba, no tan amarillista, pero sí, por ejemplo, yo viajaba mucho, teníamos un taller de escenografías con otro compañero que era argentino, en Xcaret, y viajábamos mucho, y pues no teníamos mucha lana que digamos, y había veces que teníamos que irnos en autobús para no gastar el carro. Entonces, nos salía más barato irnos en autobús. O había veces como el mismo autobús de Xcaret nos llevaba, ¿no? Cuando nos íbamos en el transporte público, pues no faltaba quien nos platicara, ¿no? Oye, fíjate que yo trabajo en la ampliación del Moon Palace. ¿Y cómo trabajas? ¿No? ¿Qué? Dice, no, pues así ya sabes, ¿no? Y entonces mucha gente nos platicaba su diario vivir, ¿no? Yo vine a Cancún a ver las playas, a ver las discotecas, y no he hecho más que trabajar, porque no me alcanza. Termino de trabajo de albañil y no puedo salir, me quedo ahí en 50, 60, 100 albañiles en una barraca durmiendo nalga con nalga en hamacas, comiendo lo que le daba lo que le daban en el hotel, no sé, imagínate una cocina para 5,000 albañiles, ¿no? Y los pobres, pues el sueldo, terminaba su jornada de trabajo, pues yo no creo que tuvieran las suficientes fuerzas como para salir, agarrar un transporte en la carretera, ir al centro de la ciudad y irse a disfrutar la zona hotelera. Sí. Y además, quién sabe si les alcanzaría, ¿no? Entonces, ese tipo de historias empecé a recogerlas, empecé a escribirlas y empecé a publicarlas, ¿no? Y pues gustaron, ¿no? O al menos a las editoriales o a los periódicos o revistas que les vendía, ¿no? Entonces, pues es que esa era la intención, ¿no? Venderlas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Pero a su vez también hacer de periodismo, ¿no? Periodismo, o sea, relatos y literatura basada en hechos reales. Y ya de ahí, pues mi fuerte era la cuestión de cultural, ¿no? Artística, cubría eventos artísticos, de cierto nivel donde llegaban pues autoridades. Y ahí fue donde conocí a los juniors, a muchos juniors que ahora son políticos. Bueno, aquellos tiempos eran hijos de los políticos. Los políticos, no voy a decir nombres, pero había unos que me caían de variedad. Y bueno, y como joven también, porque pues, ¿por qué no decirlo? Nosotros estaban muy de moda los rapes, nos íbamos sí sabes que son rapes, ¿no? Uh-huh. Nos íbamos allá por Punta Sam, y allá me encontraba toda la banda, estábamos allá en la pachanga y poniéndonos bien felices. Y se me acercaban, oye, Barrón, tú escribes a toda madre, la chingada, sí, güey, hazme mi discurso. ¿En serio? No sé, ¿cómo hacer un discurso? Yo no sé nada de política. No, es que fíjate que había uno que me caía muy bien, no sé. Dice, es que a fuerzas quieren que yo sea político, no me gusta esa... Entonces... Te creo en verdad, porque siguen.
siguen. Fíjate que yo ahorita hago un paréntesis. Hace unos días, hace unos meses platicaba con un político joven y le decía, ¿y tú qué rollo? A mí mi tío me dijo, ¿quieres meterte? Te van a pagar, tú solo tienes que alzar la mano. Y pues aquí estoy, la neta me aburre, pero aquí estoy. Literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Literal. Entonces al chavo me dice, es que quieren primero que sea dirigente del partido. Está bien, güey, no hay pedo. Va. Y ahí estando hasta atrás, a mano, en cualquier papel, ¿no? A veces ni siquiera nos dábamos cuenta qué tipo de papel era, ¿no? Estábamos allá. Papel arroz. Papel arroz. Papel arroz. Y ya pasaba y ya me lo volví a ver en la ciudad después de algún tiempo. En un evento, ¿no? Ya dado tu No, discurso. llega y me dice, oye, Barrón, ven acá, güey, te quiero echar la mano, güey, Digo, no, pues, ¿por qué, güey? ¿Qué pasó, cabrón? Tengo una lana. Órale, pues, presta. Yo, ¿por qué, güey? Leí tu discurso y me fue muy bien. Digo, ¿qué discurso, cabrón? No, pues el que me dices... No, mames, estamos hasta atrás, ¿no? Digo, ¿tuviste los tanates de leer esa madre en público, güey? No seas así, cabrón. Pues sí, cabrón, y todos me aplaudieron. Ya después me di cuenta que el pinche nivel tan bajo que tenía la política en Quintana Roo, dices, no seas así, güey. Entonces, es que, y en serio, ¿no? Sí, comparado de una ciudad donde venías de Camacho Solís y otra clase de político. Pero yo agarro y me pongo a reportear y empiezo a escribir. Y de repente por ahí me sale un cuento con corte político bastante fuerte, y me llama el viejito Joaquín Paredes, el que era el dueño de Luces del Siglo, el original, el auténtico, don Joaquín Paredes, y me dice, porque él me pagaba, me compraba, él era el que más me pagaba por mis cuentos, me daba 1,000 pesos por cuento, y me decía, señor Barrón, dice, ya estoy hasta la madre de esos pinches cuentos, de esos cuentitos. Dije, chingale, ya perdí mi chamba. Y de aquí quiero que me traiga columna política. Y digo, oiga, no sé ni madre de cómo traer política. Además no me gusta, digo, no, se me hace lo más pinche falso que pueda haber en el mundo. Y hasta ahorita sigo teniendo la misma idea. Entonces me dice, le voy a pagar 3,000 pesos. Cabrón. Bueno. ¿Qué dijo que quiere? Y dice, lo que pasa es que usted está ahí, la gente se le acerca, yo veo que llegan y lo abrazan, y lo apapachan, y lo invitan, y va y viene, y si no hay nada como estar ahí. Muchos colegas están en su oficina y escriben porque Añi le llevó el chisme y todo, pero eso no es lo correcto. O sea, si usted está allá y ve que fulanita de tal se le ven los chones y usted ya vio que son rosas, pues ya lo vio y usted lo va a decir, aquí está, mira, estábamos acá sentados acá y vi a la chava y pum, y ahí está, dice. Y no hay nada como estar ahí, que usted lo vea y que usted lo viva. Y efectivamente yo me juntaba y me rozaba con mucha gente de la política en aquellos tiempos y habíamos hecho chambas, con la abuela Beristain, por ejemplo, hicimos pusimos un Luz María Beristain. Sí. Okay. Hicimos un cibercafé. Ella tenía, ahí en la Yacilán tiene unos locales y a la vuelta estaba Hacienda. Entonces, pues nosotros pensando en hacer y todavía había máquina de escribir, todavía hacíamos los formatos en máquina de escribir entonces era un negocio, ¿no? Tener un escritorio público a un costado de Hacienda, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? 96, 97, por ahí así. Y entonces por ella yo conocí a muchos perredistas. Llegaban allí al local a hacer sus reuniones. Ahí conocí al Peje, que hoy es nuestro flamante. Ahí conocí al actual presidente de la República, que solía llamarse Peje en aquel tiempo. Entonces, ahí llegaba. Ahí daban los cursos de capacitación política. Él mismo, como dirigente del PRD. Y ahí conocía a mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que se dio cuenta el viejito y decía, pues,
Pero yo le decía, a mí me chocaba mucho porque en los periódicos, como se hace actualmente, todo mundo hablaba bien del gobernador en turno. Ota y aplausos, que era el más bonito y gordito y bla, bla, bla y todo. Y del PRI no se diga, ¿no? Alá y alá. O sea, en aquellos tiempos ya existían los besamanos.com. Ahora siguen, ya son más, ¿no? En aquellos tiempos así era, ¿no? Y ahora pues ya nada más la quinta potencia, ¿no? Entonces, yo le decía al viejito, pero yo no voy a escribir esos... O sea, no, a mí no se me da hacer lambiscón. No, usted escriba lo que quiera, yo le pago, usted escriba lo que se... Entonces, como yo no tenía compromiso con ningún partido, ningún político, ni nada, y hasta la fecha, órale, ahí está. Mucha gente se me empezaba a acercar, oye, Barrón, es que lo que dijiste allá, digo, no, pues tú dime que... Entonces... Incomodaste, llegaste a incomodar. Sí, entonces yo le decía, ¿sabes por qué se llama Grillos en su tinta mi columna? ¿Por qué? Porque tú solito te matas, carnal. Si tú ahorita vienes y me dices, ¿sabes qué, Barrón? Yo voy a reformar o yo voy a hacer esta obra, ¿eh? Está bien, güey. Este güey ya prometió que va a hacer esta obra. Pero si no la haces, este güey que prometió que iba a hacer esta obra no la hizo. O sea, por eso, Grillos en su tinta. Revuélcate, carnal. Y nunca dejé de serlo, ¿no? O sea, hasta la fecha, ¿no? O sea, yo los veo, es una lástima. A veces digo, bueno, ¿de qué Chetumal o de qué Quintana Roo están hablando, no? Porque parece ser que están hablando de un Quintana Roo o de un Chetumal de caramelo, que no existe. No existe. O sea, los supuestos gobiernos de cambio, desde Chacho hasta la fecha, desde los panistas, o sea, tú los ves y dices, no es posible, o sea, yo no digo que no hayan hecho algunas cosas buenas, pues debe de haber, ¿no? Pero la mayoría de las veces, pues no. Yo me acuerdo que había y eso es lo que te da satisfacción cuando hay eco, ¿no? Que tú vienes y dices, es que ahí hay un bache y ya una persona se accidentó, o ya se cayó un perrito, o lo que sea. Llegabas, lo publicabas. Y el gobierno actuaba. Y el gobierno actuaba, llegaba y tapaba el hoyo. Y además eran inteligentes, ¿no? Porque en vez de enojarse, fíjate, le dabas la nota del chingadazo y decía, o sea, ya apareció una nota. Claro. Te daban la nota de la réplica, 2 notas. Iban a componer el hueco, 3 notas. Y luego la nota de, ya ven, si cumplo, 4 notas. ¡Gratis! Ahorita ¿quién escribió eso, Barrón? Bloquéenlo de mi Facebook. Sí. Entonces, sí daba gusto, ¿no? Me tocó todavía trabajar con ese tipo de políticos. Entonces, ahorita ya no, ahorita todo el mundo se enoja, todo el mundo viene y te exige, o sea... Baja la nota, ¿no? Oye, baja la nota, me estás madreando. No, pero no, o sea, ok, está bien que te exijan, pero pues que también cumplan, porque, pues, ahora como dicen, ¿no? O sea, yo lo mido así, Yo he diversificado mis servicios desde hace tiempo. Cuando empiezo a ver que no hay, y además también una manera de que nadie te pueda callar, ¿no? Yo hago corrección de estilo, hago diseño, hago coberturas especiales, hago trabajos especiales, hago contratos de proyectos a corto, mediano y largo plazo, políticos, algunos empresariales. Y escribo, ¿no? Yo siento que tengo mis limitaciones en el tema tecnológico, que apenas estoy medio metiéndome, ¿no? Pero yo sé que en algún momento voy a despegar, ¿no? Realmente a mí lo fuerte, y esa es una realidad, es lo que yo escribo, como escribo. Y porque te puedo corregir tu estilo, porque, por ejemplo, llegan alguien, puedo editar. A mí me tocó y tuve la fortuna de pasar por todas las áreas del periodismo. Desde la circulación, hasta la dirección general de un periódico. Corrección de estilo, edición, fotografía. Y todo porque yo siempre he sido muy especial, muy exquisito, ¿no? ¿A qué me refiero con ser muy especial y muy exquisito? Nunca me gustó cómo dibujaban mis historietas, mis argumentos de historietas. Nunca me gustaba cómo quedaban mis obras de teatro que yo escribía y que las dirigía a otro.
Nunca me gustó los programas de televisión que alguna vez escribí y que los hacía otro. Y yo decía, algún día yo tengo que hacerlo. Y bueno, nunca aprendí a dibujar. Más o menos medio filmo ahora, ¿no? Pero ya sé diseñar, ya sé tomar fotografía. Entonces, tuve que pasar por todas las áreas y eso ahorita me permite a mí tener esa amplitud de imagen. Y bueno, o sea, de alguna otra manera también tu entorno privado, familiar, te permite también desarrollarte, ¿no? Yo viví un tiempo, así que yo viví la vida loca durante un tiempo y todo lo que llegaba a producir se iba. Y afortunadamente ahorita vivo con una señora mi actual pareja, mi actual esposo, que es muy chingona para administrar la lana. Eso es bueno. Te sacaste la lotería. Sí. Entonces dije, ya con esto entonces no ha habido necesidad de regalar. A mí me decía un político hace poco, oye, Barrón, yo necesito hacer esto, sí. Te cobro 1,380 por bloque informativo. Para mí un bloque informativo es el diseñito, la hojita que aparece como hojita. No sé si has visto mis publicaciones. Sí. Y dice, no, es que allá aquel me cobra 200 pesos. Pues ve con él. Oye, pero es que no tiene el mismo efecto que el tuyo. Entonces, por eso cobro 1,300. Contrátame entonces, carnal. Digo, ya de entrada, o sea, él va a hacer lo que tú le digas. Y mal hecho. Además, o sea, yo si quieres, o sea, porque tampoco tengo ya la necesidad de andar persiguiendo al funcionario. Eso es muy triste, David. Muy triste. A mí me da tristeza ver a varios compañeros que hacen eso. Me da tristeza que tú llegues a un evento y te ninguneen o te digan, no puedes pasar. O por ejemplo, hace poco que los mandaron al establo de la Plaza de Toros, ¿no? A los compañeros. O sea, tengan dignidad, chingado, compañeros. O sea, no se presten esas cosas. Por Dios, o sea, no es posible. O sea, hay que tener respeto hacia uno mismo. No, a mí no me vas a tratar como cualquiera. Soy don José Luis Barrón, soy periodista. ¿Cómo te atreves? O sea, en serio, o sea. Sí serán muy presidentes municipales, muy gobernadores, muy gobernadoras. Pero también hay que empezar a tener esos límites. Porque te digo, yo lo que veo es que mucho besamanos. Fíjate que ahorita que dices eso, creo que estaba Israel, no me deja engañar. Fuimos a un evento al Congreso. Ahora que era secretario ¿cómo se llama él? ¿Qué era secretario? Vaquita Forever. Vaca, ese mero. Benjamín Vaca. Bueno, y no dejaron entrar a los compañeros. Nos dijeron, ¿sabes qué? No pueden entrar porque es un evento, ¿no? Y no van a poder entrar. Bueno, nos aguantamos un ratito ahí, ¿no? Y de repente van a empezar a tomar fotos y nos dicen que nos movamos porque salimos en la foto atrás. O sea, independientemente de que nos dejaron afuera y no nos dejaron entrar, que nos moviéramos porque salíamos en la foto que iban a tomar y se veía que todos los periodistas estábamos afuera y dábamos mala impresión. Digo, ¿qué? Vámonos, brother. Nos quitamos, ¿no? Pero dices, no es posible. Lo que tú decías ahorita. O sea, no. ¿Sabes qué? Desde ahí nos regresamos al Congreso. ¿Verdad? No volvimos a poner un pie al Congreso. Y te estoy hablando de hace 5 meses que yo no he puesto un pie en el Congreso después de eso. No dije, no. O sea, no nos pueden tratar así. Se supone que es un Congreso del pueblo y para el pueblo, del gobierno. De hecho, el Congreso debe estar con las puertas abiertas. Ahorita creo que ya lo abrieron, ahorita con el nuevo presidente de la Jucopo. Pues esperemos que cambie eso, ¿no? Porque yo apenas fui hace días. Y sí, como que sí, la verdad sí me molestó, ¿eh? Porque me dice la muchacha, dice, ¿y por qué viene? Oye, espérate, ¿qué te pasa? Sí. Digo, yo cubro el Congreso. O sea, no te voy a decir, oye, vine acá, voy a ver si... No, eso es mi bronca. Claro. Digo, yo cubro el Congreso y vengo, y como todos los años que he cubierto el Congreso, así vengo. O sea, entonces sí es muy molesto que estén haciendo esas cosas. No hay transformación. ¿De qué transformación hablan? O sea, vaya, si nos van a empezar a tratar como nos trataban a nosotros, mejor que regresen nosotros, porque al menos nosotros sí nos saludaban. Claro. Entonces sí sí está siendo una situación muy, muy, muy horrible esto que está pasando. Y lo digo así, sin temor a nada. O sea, yo he preferido no ir, y me encontré un compañero y me dice, oye, Barrón, ya no te hemos visto. Le digo, pues ¿a qué voy? O sea, a que te maltraten, a que
Yo me acuerdo una vez, lo viví muchas veces, cuando un gobernador o un presidente municipal o presidenta se pasaban de listos. Los compañeros se juntaban todos y se ponían para tomarle la foto. Pasaba el individuo a tomarse la foto. Todos hacían la finta de que le iban a tomar la foto y a la hora de según dar el flechazo todo el mundo se volteaba. Wow. Órale. Era una manera de protestar. Y se quedaba así. O sea, simple y sencillo. Oye, cuando gustes te doy la réplica. Cuando gustes me hablas, porque yo no te voy a buscar. Entonces yo creo que si nos ponemos todos en ese plan de dignos, que debe de ser, cambiaría el trato que nos están dando. Pero lamentablemente muchos compañeros, con tal de que, yo sé que a veces hay hambre, ¿no? Con tal de estar viviendo del erario, pues ahí está, ¿no? Yo creo que hay que dignificar el gremio. Y para dignificar el gremio creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo. Y hacer material. Y hacer periodismo. Hacer periodismo, hacer productos. En el momento yo creo que empezamos a hacer periodismo y darle voz a la gente. Hacer productos, claro, por supuesto. Llegar y decir, o sea, yo acabo de ir a una comunidad. A una comunidad de donde la gente dice, bueno, o sea, ¿cómo es posible que en tiempos tan modernos carezcan de todo esto y esto y esto? Yo he visto gente que es visionaria, que dice, bueno, no lo hace el gobierno, lo hago yo, ahí está, yo coopero, yo le entro. Gente con conciencia. Ok, yo no tengo, pero yo entreno a los chicos. Yo no tengo, pero tengo un balón. Yo no tengo, pero tengo las redes. O sea, empezar hacer eso que la Comunidad. sociedad, sí, y invitar a la sociedad a que no espere. Cuando Chacho hizo la tontería de hacer una serie de topecitos en la avenida Bonaparte, hubo muchas averías de vehículos y lesiones a varios. Entonces toda esta gente que tuvo accidentes y todo ese rollo, que tuvo problemas con sus vehículos, se juntaron y demandaron al ayuntamiento. Yo creo que tenemos que hacer algo así como ciudadanos acá. No hace mucho, el año pasado creo, una compañera cayó en un hueco. Aparte del daño de material del vehículo, ella se lastimó feo. ¿Qué tal si muere, no? ¿Y qué dices? O sea, tú vienes y me presumes que ya tapaste un bache. Son un chingo de baches. Tú vienes y me presumes cuántas personas se han accidentado. Entonces también yo sí invito a la ciudadanía que levante la voz. Yo sí invito a que denuncien. Estábamos haciendo hace años un video entrevistando a una persona que denunciaba un sobacón allá por la bahía. Y en el fondo estaba un espectacular de un diputado, de un diputado anunciando su tercer informe o su segundo informe. Y el mismo, yo no me había dado cuenta del letrero. Pero el mismo ciudadano me dice, vea, ¿usted cree que con la cuarta parte que gastó ese infeliz con ese espectacular, hubieran arreglado toda la avenida? Pero ahí sí, su ¿informe de qué? O sea, los ¿informes de qué? O sea, dice el presidente que tiene otros datos. Nosotros tenemos otros datos. Cuando caminamos en la calle, cuando vemos todos los días asesinos, secuestrados, extorsiones, pago de piso, comercios, negocios que cierran. Acabo de enterarme que cerró el ejecutivo en Cancún. Porque no les dan la seguridad que quieren. Y David, es una empresa de la cual dependían al menos 15 familias, directamente. Hablando de cocineros, de barman, de meseros o meseras. Pero además, no nada más era un negocio que también, de manera indirecta, generaba recursos. La persona que llegaba con la cajita a vender sus chicles, Taxista. los taxistas,
la persona que vende o sea, los insumos para las botanas, los que venden el alcohol, o sea, es una cadena económica de la que dependen varias personas. Entonces, por una falta de seguridad, porque a la que no le han puesto la atención debida, pues ya una fuente de ingresos se cerró. Y que no nos vengan a decir qué fue lo que dejaron los otros, pues se supone que votaron por ellos porque venían a componer las cosas. Ahora que si no las van a componer, pues mejor que no se metan. O sea, ese pretexto. Dices que regresen los otros, al menos nos saludaban, ¿no? Esa justificación es muy estúpida. Totalmente de acuerdo. O sea, muy estúpida. O sea, entonces, ¿para qué te pusimos? Es decir, si todo está muy bien, entonces ¿para qué queremos gobernadores? ¿No? Y si todo está muy mal y no hace nada, entonces ¿para qué queremos gobernadores? Si al fin de cuentas es la comunidad o la misma sociedad que va a resolver los problemas. O sea, y luego, si van y se mete el ladrón a tu casa y lo matas, te vas a la cárcel. Oye, ¿cómo se llamaba el muñequito que estaba con Snoopy? Son varios. Charlie Brown. El pajarito. Emilio. En inglés es Vostok. Vostok, ¿no? Te estoy escuchando, Barrón, y digo, te falta tu Emilio al lado para que te conteste todo eso que estás pensando. Fíjate que Snoopy me enseñó mucho, no nada más fue una cuestión de trabajo. Cuando a mí me tocaba hacer un personaje, hicimos parchís, hicimos algunos personajes de la vida real en aquel tiempo. No sé si te recuerdas a Parchís. Sí, claro que sí. Parchís, sí. Todos los personajes tenían una gracia. Sí, con las películas de Parchís. Una gracia, ¿no? Tino era el galán, ¿no? Sí. Gema era la intelectual, ¿no? Yolanda era la chiquitita. Fran era el desmadroso. David no tenía personalidad, cabrón. ¿Qué pasó? El pinche dado, o sea, sí, el pinche güerito desabrido y hasta ahí, pero así que digas, puta. Y a mí me toca darle personalidad Matías. al pinche David. Y en la historieta, ¿no? Estoy hablando de historieta. Puta, pues agarro al pinche Snoopy, pues ya salió el pinche David. Fue una combinación de Snoopy con Manolito de Mafalda. Y había otra historieta que no sé si la conozcan, Calvin and Hobbes, que era un niñito que tenía un tigre de peluche, que cuando estaban solos el tigre se materializaba y hablaba, era como su conciencia, ¿no? Hobbes era el tigrito. ¿Te gustaría seguir haciendo caricatura? Historieta. Me gustaría escribir, pero no hay quien la pague. Mi compadre, que es Samuel Leu, él hizo muchas historietas, sobre todo el Mil Chistes. Acaba de armar un grupo de WhatsApp, donde juntó a varios historietistas. Sí, tengo la idea. De hecho, los Achocados creyeron con la idea de hacer historieta. Pero no hay dibujantes en Quintana Roo. O al menos no. Pero además de eso, sería muy caro. Necesitamos un respaldo financiero bastante fuerte. Porque, pues así como el escritor tiene que comer, también el dibujante. Y el dibujante no te hace una historieta de 50 cartones en una semana. Se va a llevar 2 o 3 meses, bien hecha, o sea, en el estricto sentido de la palabra. O sea, Editorial Egea pagaba muy bien, pero el desarrollo de una historieta desde la concepción, desde la entrega de la sinopsis hasta su producto final y la imprenta, se llevaban 3 o 4 meses. Pero había un respaldo financiero o económico, una inversión bastante fuerte atrás. Y ahorita pues no la hay. Yo traté de hacer mi libro con mis propios recursos y se consiguió y se logró. El dibujante que participa es Jaime Villegas, el cronista gráfico de Cancún, pero a él no le da, sí es un gran dibujante y es muy bueno, pero no le da para hacer una historieta. Colinas es un excelente dibujante, caricaturista, no le da para hacer una historieta. O sea, la historieta es otra cosa. O sea, la historieta es una secuencia de dibujos haciendo una historia. Claro. Y para que tú hagas una historia realmente agradable, bueno, si conoces Marvel, si conoces manga, entonces, ¿y ellos por qué se hacen? Acabo de ir a Liverpool y hay una historieta de Diego Rivera y Frida Kahlo. Me imagino que atrás de esa historieta que cuesta 500 pesos cada ejemplar,
debió haber una producción bastante fuerte. Hay muchas mangas, hay muchos Marvel que cuestan 240, 250, 300 pesos. No es historieta popular. A mí sí me gustaría hacer una historieta que fuera popular. Que tú o que el bolero la pudiera comprar a 10 pesos, 15 pesos. Y que salieran, no sé, 100,000, un tiraje de 100,000 ejemplares, 200,000. Pero no hay el recurso. Aún ya conociendo, ya teniendo a la mano a los compañeros dibujantes, ok, yo escribo el guión y lo hago gratis. Pero ¿quién le va a pagar al dibujante? Ellos están ávidos de que les caiga una lana. Marcelo Ebrard, en su propaganda, porque me contrataron para trabajar con ellos, hizo una historieta. Yo no sé quién la hizo, no sé quién la escribió y no sé quién la dibujó. Pero de alguna manera yo sé que eso fue un trabajo para alguien. Y eso significó una entrada de dinero para alguien. Y eso es lo que buscan ahora todos mis compañeros, ¿no? Tener esa certeza económica. De que yo digo, chíngale, o sea, me cayeron 100,000 pesos. ¿Qué hago? ¿Compro micrófonos, cámaras y hago mi estudio? ¿O hago una historieta? A ver, chavo, ven acá, te voy a pagar 20,000, 30,000 pesos para que hagamos una historieta de 60 cartones. Y a ver qué pasa. ¿No? Tengo la lana. No la tengo. A mí me gustaría tenerlo para hacerlo, ¿no? Entonces, pues habrá que ver los canales. Yo no me he quedado sentado. A mí en los últimos años, ¿cómo me doy cuenta que nos va mal? Había años en que me llegaban 7, 8 personas a contratarme para corrección de estilo de sus tesis. Preparatorianos, universitarios, ¿no? Cada año, no fallaba. En los últimos 2 años, después de la pandemia, todavía en la pandemia, cayeron 2 o 3 trabajos de ese tipo. Buenísimo. Pero después de la pandemia no ha caído nada. Tengo ahorita en la corrección de estilo, después de 2 años, de un trabajo de 40 cuartillas. No es nada. Claro, o sea, si me cae un trabajo de no sé, 300, 400 cuartillas, puta, o sea, es súper aliviane, ¿no? Porque estamos ya hablando de buena lana. Pero y los contratos que te digo, o sea, los proyectos a corto, mediano y largo plazo, de algunas personas que quieren meterse de lleno a la cuestión política, ¿no? Y ver qué tan escabroso está y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo creo que ahorita hay mucha decepción, David. Hay mucha decepción. Creo que las cosas, bueno, van a seguir igual, Barrón. Indudablemente van a seguir igual. Poco se puede hacer. Y hablo en un programa a nivel nacional, ¿no? O sea, no es una situación solo de Quintana Roo, es una situación que se vive a nivel nacional, ¿no? Barrón, estamos ya sobre el tiempo, en verdad. Es un podcast de media hora y llevamos casi pasamos ya la hora, en verdad. Te agradezco mucho. Creo que nos queda mucho que hablar. Haremos una segunda parte, no te preocupes, hay tiempo. Te agradezco mucho, en verdad, que nos hayas visitado. En verdad, tu experiencia es invaluable, lo que nos dejas, lo que nos compartes, y creo que la gente lo está disfrutando al igual que yo lo disfruté y todo el equipo. Gracias, José Luis Barrón, por venir y compartirnos tu tiempo con nosotros. Pues para despedirme, espero que haya en el país un equilibrio político, el contrapeso, o para que se desaparezca esa brutal soberbia que persiste a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional, porque solamente así vamos a poder avanzar como país. Realmente no se están haciendo las cosas como podríamos esperar que se hiciera. Y bueno, decir a la gente que empiece a tomar conciencia y empiece a tomar el control de la vida política, social y económica del país. No dependamos de lo que hagan o no hagan los gobernantes, porque ya vimos que no hacen gran cosa. Y bueno, que la suerte, que Snoopy, está bien, Mafalda y Pingüín nos acompañen. Gracias. José Luis Barrón, cara a cara. Gracias por venir. Gracias a nuestro productor general, Israel Gómez Luna, que hace posible todo esto, y a todo el equipo que está detrás de cámaras. Yo soy David García, que tenga usted muy buenas noches.